vi el coche ya encima de mí. Me tiré, era una zona que había un guardarraíl, me pude arrimar a tope al guardarraíl y ya no hubo más, ya accidente, el golpe. Como no me acuerdo del accidente, a lo mejor no tengo esa rabia de lo que sucedió, sino que ya ha aparecido sin padres, sin amigos y en una cama. Se van a reformar el aumento de las sanciones y de las penas para aquellos conductores que cometan imprudencias graves y que estén relacionados con el alcohol y la droga. A la persona que ha matado a tu ser querido le han puesto 1 año de prisión. 1 año de prisión no entra en prisión. Le han retirado el carnet, pues una temporadita. Y a lo mejor una multa de X euros. ¿Y tu familiar? Que nadie pase por esto, que cuando ocurra un accidente, pues rápidamente haya un proceso más rápido y la víctima esté protegida, ¿no? Y que sepas que si, bueno, pues que va a haber un juicio penal, es que en el juicio penal es donde la víctima está protegida. Un susto, un roce, pasar deprisa y solo el aire que desprende el coche, un camión o un furgón, pues puede hacer que te desequilibres y que te caigas, ¿no? Y eso pues provoca un accidente mortal en muchos casos. Un camionero atropelló a mi marido matándolo en el acto. Ni siquiera paró. Por no guardar un pequeño vacío, dejó uno inmenso en mi familia. Me llamo Ana y solo me separa de la muerte 1,5 metros, igual que a los ciclistas en carretera. En un momento, claro, se te hunde el mundo, se te desmonta todo lo que tú tenías. Yo jamás había pensado en la muerte, no me había planteado que nos podíamos morir, fíjate, yo tenía 35 años, ni siquiera teníamos testamento, es que no pasaba por mi cabeza en ese momento que podía morir o que podíamos morir. Y es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Salir de casa. Justicia. Honraré tu memoria y haré que nuestros 2 hijos estén orgullosos porque no me rendí. Con esta iniciativa pedía reformar el Código Penal para castigar más los atropellos. Fue respaldada por asociaciones de ciclistas y 200.000 firmas. El juzgado de instrucción considera los hechos una imprudencia leve y también considera que no hay omisión del deber de socorro porque Óscar fallece en el acto. Yo recurro esta sentencia y finalmente la Audiencia Provincial me da la razón en el homicidio por imprudencia. Sí habrá un juicio por la vía penal, pero no en la omisión del deber de socorro, que ya queda archivado definitivamente. Ahí decido iniciar esta lucha por una ley justa para que ninguna familia más tenga que pasar por esta lucha en los juzgados y sobre todo porque creo injusto que porque la víctima haya fallecido en el acto ya no necesite socorro y se pueda dejar tirada en la cuneta. Ana se reunió con políticos para intentar cambiar la ley y lo ha conseguido. El Congreso ha aprobado por unanimidad, a propuesta del PP, tramitar la reforma del Código Penal que ella pedía en su campaña.
Ahora, si un conductor provoca la muerte de ciclistas y peatones, se le castiga con entre 1 y 4 años de prisión. Con la reforma se aumentarán las penas. Llegarán hasta los 9 años de cárcel por atropellos que causen varios muertos. También se agravarán las imprudencias al volante si el conductor va bajo los efectos del alcohol, drogas o con exceso de velocidad. Además, la omisión del deber de socorro se considerará delito. Si ese conductor se marcha del lugar de los hechos, a partir de que se apruebe esta propuesta de ley, tendrá un reproche penal de 1 a 4 años. Y eso es muy importante porque ahora se están fugando los conductores porque van bajo los efectos del alcohol y las drogas. La mayoría se fugan para esconder su estado porque saben que ir drogado y bebido sí es un delito, pero fugarse no. Entonces ahora va a quedar muy claro que va a haber un delito por alcohol y drogas y va a haber otro diferente por fugarse. Hola, buenos días. Servicio preventivo de alcoholemia. Control de alcoholemia y de drogas en Gandía, Valencia. Todavía no han dado las 7 de la mañana de un domingo cualquiera, uno de los momentos más peligrosos según las estadísticas para los ciclistas. Tome aire, sople con fuerza, continúa, te lo diga. Muy bien, gracias. Coja la boquilla. 0-0. Gracias. Es cuando aumentan hasta un 17% los accidentes causados por conductores borrachos o drogados. Señorita, da usted positivo. Da usted 0,35. El límite permitido para usted es 0,15. Ahí tiene menos de 2 años de carnet. Da usted positivo en la prueba de droga. Sí. ¿Vale? Da positivo en cannabis. Principio activo de cannabis. Sí. Caballero, da usted positivo en cocaína y cannabis. ¿Vale? Eso mide el principio activo de la cocaína y del cannabis. Por esto se le va a hacer una denuncia. A usted 0,55, eso es positivo. En la primera ha dado 0,55 y en la segunda 0,45. El castigo son creo que 4 puntos y 250 euros si los pagas antes de 20 días. Para que no te pasen estas cosas hay que coger manías de que pillarte un taxi o algo porque aunque vayas bien para conducir, si das, te jode. Si el conductor da positivo, su coche se queda inmovilizado, pero si hay algún ocupante que pueda conducir, se lo lleva. Esta mañana hay coches que se han quedado aquí. Ninguno de los que iban dentro ha pasado el control. Ha habido una cantidad de positivos de alrededor de 20 y 6 pruebas de droga positivas también. Han estado casi 4 horas y han examinado a unos 400 conductores. Muchos volvían de fiesta y se cruzaban con ciclistas que salían a practicar su deporte. Son infracciones muy graves, pues todas las de alcoholemia y drogas. La sanción que establece la ley de seguridad vial son 500 euros o 1.000 si se pasa del doble de lo permitido y 4 o 6 puntos. Si supera tasa de 0,60 pasa a ser un delito contra la seguridad vial, que eso ya va enjuiciado por un juez en los juzgados de instrucción. En este control ha habido un caso muy grave, un delito. Un conductor que había perdido todos los puntos ha dado positivo en alcohol y drogas. El que conduce normalmente no bebe. Pero ahora mismo voy a dar una casualidad de que ha habido un par de copas y es que está dando positivo. Entendemos la situación de que nos hayan parado por los ciclistas, lo que ha pasado últimamente, ¿no? De que gente pues, pueda matar ciclistas, pero también es un problema que en Gandía, que es una ciudad de fiesta, hagan estos controles. Es una hora en la que los ciclistas, por así decirlo, deberían tener más cuidado y salir a determinadas horas para que no pasen estas cosas, tanto como para nosotros como para ellos. El teniente Vélez fue uno de los primeros en llegar al accidente más grave con ciclistas implicados del primer semestre de este año. Ocurrió en la Nacional 332, en Oliva, Valencia. 3 murieron, 2 quedaron gravemente heridos y solo uno pudo salir ileso. Vamos tranquilamente y de repente ver el coche ya no nos dio tiempo de reaccionar ni nada. Me tiré
era una zona que había un guardarraíl, me pude arrimar a tope al guardarraíl y ya no hubo más, ya el accidente, el golpe y ya está. Una conductora reincidente que dio positivo en drogas y alcohol arrolló al grupo de triatletas que iba en bicicleta. Que son unos inconscientes, no sé, una persona que toda la noche sin dormir, sin descansar, tomando drogas, alcohol, no debería coger un coche, la verdad. 2 meses después de aquello, Jaime hoy se ha decidido a volver a coger la bici, arropado por sus compañeros. No sé, iba así un poco inseguro, ¿no?, al principio, pero vas más pendiente de los coches ahora, ¿no?, de mirar quién viene de cara, si el que te adelanta por detrás. Pues, claro, siempre vas un poco mirando la seguridad, ¿no?, pero hoy iba un poco más al tanto, digamos. Vas con miedo, claro. Eso no sales y tú no te crees que no vas a volver. Eso no, porque si no, no saldrías, lógicamente. Desde el aire, un helicóptero de tráfico también vigila. Este verano ha habido más dispositivos aéreos pendientes de los ciclistas. Esta vez su grupo no ha pasado por el punto del accidente, aunque todos recordaban a sus compañeros atropellados en un entrenamiento parecido al de hoy. Al acabar, cambio de impresiones. Los árboles esos que invaden ahí también el arcén, tienes que separarte mucho para pasar. Sí. Hay gente que se aparta, incluso gente se aparta exageradamente mucho, pero luego hay otros que nada, incluso tiran colillas por la ventana. Sí, nos ha pasado en la carretera nacional, nos ha pasado un camión que entre que el viento y el tráiler nos ha movido. Sí, hay un momento que digo... Visitamos a otro de los integrantes de ese equipo de triatlón de Javea que sufrió el accidente. Andrés Contreras, 26 años, nos recibe en el hospital donde continúa recuperándose después de casi un mes en la UCI. Llegó con gravísimas lesiones internas y múltiples fracturas en cabeza, piernas, costillas y un brazo. Además, en el accidente perdió a su padre y a 2 compañeros. Cada día es como si fuera medio Ironman, un Ironman. Para mí un día es como si fueran 4 días. Antes un poco más por los dolores después de la operación. Ahora ya no tengo morfina ni nada, pero sí que me ayuda mucho el triatlón, esa filosofía de vida, de luchar, de sufrir, a pasar esto. Son 12 horas que perdí, bueno, a lo mejor el estado de shock o el golpe en la cabeza se me ha borrado. No me acuerdo de nada, ni de coger la bici, ni de quedar con mis amigos, ni nada. Yo quería cambiarme el casco, porque justamente tenía mi otro casco en la tienda y quería llevar el otro casco y mi padre me dijo, no, lleva ese, yo te lo pongo bien y nos vamos, que llegamos tarde, porque habíamos quedado con el grupo del Llevech para salir. Y me lo colocó bien y mira, seguramente eso, al no llevarlo un poco suelto, porque no es solo ponerse un casco y ya está, porque mucha gente lo lleva así de lado, suelto, la verdad es que hay que apretárselo y tenerle respeto a eso porque te puede salvar la vida. Era un sábado, la gente sale de la discoteca y entonces eso también tenemos que saberlo, los jóvenes, que son los que veo que hemos creado muchos accidentes. Porque justamente ahí hacen fiestas ilegales en el campo, entonces la gente sale de la discoteca y se va a estas fiestas. Entonces están conduciendo justamente por esa zona. Por eso hubo nuestro accidente, luego después otro accidente también. Y la verdad es que es muy peligroso mezclar también drogas y alcohol. El estar con la bici y salir de nuevo, no lo sé, seguramente un poquito de pánico. Ya fuera del hospital. Mientras, los expertos siguen hablando de cambios en la normativa. Proponen endurecer las sanciones para conductores que beben y se drogan. En 2016, 40 de cada 100 fallecidos en accidente de tráfico dieron positivo.
una parte muy importante de los fallecidos y de los heridos graves en accidentes de tráfico estaban relacionados con el alcohol. Aquellos que tengan más de 2 sanciones por alcohol o drogas en un periodo inferior a 2 años se le va a someter a una revisión médica, se le va a suspender el permiso de circulación y se va a comprobar qué clase de problema es el que tiene, porque puede ser que lo que tenga es un problema de salud, un problema de adicción y por lo tanto con la simple recuperación del permiso por puntos, pues eso no sea suficiente y por lo tanto se le va a someter a un examen médico y los sistemas sanitarios pues nos dirán si esa persona está preparada para seguir conduciendo o no. Inhabilitarles para conducir se baraja como una de las medidas de la próxima reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. Y en esas normas, que tenemos intención de que sea una reforma ambiciosa y que sea una reforma para el siglo XXI, habrá que introducir todas esas modificaciones que ayudan a proteger la seguridad de los ciclistas, tanto en las vías urbanas como en las vías interurbanas. Mañana de sábado en Madrid, salimos con este helicóptero de tráfico para ver cómo están las carreteras, en especial las más frecuentadas por ciclistas. Desde el aire graban las imágenes que sirven como prueba para denunciar infracciones como estas, cuando no se respeta la distancia de seguridad. Aquí la furgoneta adelanta por la derecha a este pelotón. En este otro vídeo los ciclistas no respetan el stop. Incluso se ve con claridad cómo alguno se lanza en dirección contraria para acceder al carril bici. El Pegasus fotografía la matrícula de los conductores para sancionarles y está coordinado con patrullas a pie de asfalto para multar a los ciclistas cuando son los infractores. Los accidentes de ciclistas se han triplicado en los últimos 15 años. Esta eclosión del fenómeno de la bicicleta no se está correspondiendo con, por una parte, la investigación, por otra parte, la creación de infraestructuras para que el ciclismo sea seguro, no se está correspondiendo con la claridad en la normativa para regular la circulación de las bicicletas, pero sobre todo, y lo más importante, no se corresponde con la formación pertinente de los ciclistas y de los conductores y la toma de conciencia de que en el tráfico hay que convivir evitando los riesgos. Los accidentes más graves que se producen son cuando se junta la carretera con problemas de iluminación. La iluminación es un elemento que tiene una letalidad enorme, a lo que se une el no uso del casco. Prácticamente el 75% de los ciclistas que mueren es porque no llevaban el casco puesto. En vías interurbanas es obligatorio su uso y en ciudad para menores de 16 años. Según el último estudio de la Universidad de Valencia, los golpes en la cabeza son la causa que provoca más muertes a los ciclistas. El conocimiento de la normativa es realmente bajo. Por ejemplo, los conductores, el 75% no saben que hay que guardar 1,5 metros de distancia cuando se adelanta un ciclista. Y a su vez los ciclistas tienen desconocimientos verdaderamente preocupantes. Yo creo que tanto ciclistas como conductores de otros vehículos desconocemos el código o desconocen el código de la circulación. Desconocen que, pues, por ejemplo, los conductores que pueden rebasar la línea continua para separarse ese 1,5 metros, y nosotros también a veces pues pensamos que podemos ir en pelotón de más de 2, que podemos ocupar el centro de la calzada. Yo creo que se incumple ese código por ambas partes. Venga, todos juntitos, va. Ellos salen para entrenar cada semana, saben que el riesgo existe. En 2016 hubo 33 ciclistas muertos y más de 7.000 heridos solo en carretera. Lo que hacemos es respetar las normas de circulación de los ciclistas en carretera, que es si se puede ir por el arcén, que verdaderamente en muchas ocasiones es difícil porque no hay o está en malas condiciones, pero si se puede ir por el arcén, y si no ocupar el menor espacio posible en la carretera, y procurar ir pues en pelotón o en fila como máximo de a 2, para que, bueno, pues para siempre dejar espacio para que puedan pasar los vehículos a nuestro lado.
Las carreteras de Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia son las de mayor siniestralidad para ciclistas en nuestro país. Según la DGT, en ellas se concentra un 25% del total de accidentes, casi 2.500. Una cifra que aumenta cada año. La queja más repetida de los conductores es que las bicis invaden la calzada. Cuando van en un itinerario y se crea un obstáculo quizá porque a lo mejor es una pendiente que no tiene arcén, entonces hay un grupo de ciclistas que ocupa toda la calzada, cuando realmente la norma dice que tendría que ir de uno en uno, en ese supuesto. Pero también no es solamente un problema de utilización, digamos, abusiva de la carretera, que también la hacemos los automovilistas, sino también es un problema de infraestructuras. Una autovía está diseñada y construida para alcanzar altas velocidades y es incompatible, desde luego, con un usuario como pueda ser un ciclista o pueda ser un peatón. En la Universidad Politécnica de Valencia investigan el peligro en los adelantamientos y su relación con la velocidad. Han estudiado más de 3.000 con este prototipo de bicicleta que lograba todo desde distintos ángulos. Hemos comprobado que un poco más de un tercio de los adelantamientos se desarrollan con una separación menor de 1,5 metros. Pero esto no es el dato fundamental. La cuestión fundamental es la correlación que existe o la relación que existe entre la separación con la que se hace el adelantamiento y la velocidad con la que se adelanta. Y además el tipo de vehículo que lo hace. De hecho, hemos comprobado que la situación más peligrosa para los ciclistas se corresponde con las furgonetas grandes que practican una velocidad muy parecida a los vehículos ligeros, que dejan una separación muy limitada, pero por su gran tamaño generan unas turbulencias que perturban mucho a los ciclistas y estos las perciben como más peligrosas. Una separación de 1 metro a 50 km por hora no tiene el mismo efecto que una separación de 1,5 metros a 100 km por hora. Luego, en la ponderación de ambos factores es donde realmente está el problema de la seguridad de los ciclistas. El riesgo de tener un accidente en la ciudad es del 71%, en carretera es solo del 30%, quizá no llegue, pero sin embargo casi el 80% de los muertos se producen en la carretera y esto obviamente es debido a algo en lo que muchas veces no reflexionamos, que es el tema de la velocidad. El exceso de velocidad fue una de las causas de la muerte de un chico de 17 años que iba en bici en 2004, un caso que se archivó. Tenemos el caso, por ejemplo, de una delegada nuestra, Rosa María, que está de delegada en el País Vasco, que le mataron a su hijo en Aitz, iba en bicicleta y bueno, pues un conductor hablando con el móvil, y creo que iba también con exceso de velocidad, pues lo arrolló y lo mató. Lo que menos piensas en ese momento es en la parte judicial, la piensas pero no la piensas, ¿sabes? Entonces, pues nada, fueron a su casa, enterrarían a su hijo, harían lo que tuvieran que hacer. Entonces les llegó una notificación del juzgado que, como en el plazo establecido no se habían personado, pues el juez había dictado el sobreseimiento libre de la causa. ¿Esto qué quería decir? Que se habían archivado las actuaciones, ¿no? Estuvieron peleando, llegaron hasta el máximo órgano judicial y no lo consiguieron porque estaba así la ley. Y encima la persona que había matado al niño les puso una demanda civil a los padres reclamándoles los daños que había ocasionado su hijo, en teoría, al impactar la bicicleta con el vehículo, ¿no? Ante la presión social que se consiguió hacer y todo el movimiento que se generó, pues conseguimos que quitara, ¿no?, esa demanda a esa persona, ¿no? Pero lo digo para que la gente vea hasta dónde se puede llegar de no sentirte para nada culpable con la muerte de otra persona cuando vas conduciendo. Desde la asociación Stop Accidentes siguen denunciando la desprotección de las víctimas. Piden que la ley sea más dura y reformas concretas en el Código Penal.
La ley actual, como máximo, por el hecho cometido, independientemente de que haya matado a 1 o a 5, el máximo es 4 años de prisión, que casi nunca se consigue, quiero decir. Muy pocos jueces lo aplican así al alza. Con la reforma que se ha propuesto por parte del partido del Gobierno, del Partido Popular, era incrementar a 9 años cuando se hubiese matado a más de una persona. Seguimos viéndolo muy poco, ¿no? Porque entonces se sigue quedando 4 años cuando es una persona. Si es más de una, ¿hasta cuántas caben ahí? ¿Hasta 10? ¿2? Es más de una. Queda muy ambiguo en ese sentido, ¿no? Las asociaciones de conductores no están de acuerdo con los cambios. Dicen que no es la solución. Ya está contemplado en el artículo del Código Penal que hay homicidio. Por lo tanto, es el juez el que tiene que decir si verdaderamente se estaba cometiendo un homicidio involuntario o se estaba poniendo en riesgo su vida y la del resto de conductores. Por lo tanto, a nuestro juicio, creo que es innecesario, creo que es totalmente inadecuado modificar los comportamientos de una sociedad en general simplemente aplicando y modificando el Código Penal. Eso no resuelve el problema. El Código Penal es el fracaso de una sociedad porque actúa a posteriori, no evita el accidente ni va a devolver la vida de ese fallecido. Por tanto, tenemos que actuar de forma preventiva. La mayoría de los accidentes, 70 de cada 100, ocurren en ciudades donde hay menos mortalidad que en las carreteras, pero más heridos. La principal causa son las distracciones. Desde hace unos años los carriles bici salpican las ciudades, pero incluso circulando en ellos hay peligro. Este verano, un usuario de las bicicletas municipales de Madrid murió atropellado. Porque muchas veces muchos ayuntamientos y también en carretera han pretendido implantar una infraestructura para los ciclistas que es inadecuada. Es inadecuada porque hay itinerarios ciclistas que están llenos de intersecciones y que muchas veces el que acceda ese automóvil a una intersección no tiene visibilidad suficiente y se lleva por delante, como el caso que ha ocurrido, se lleva por delante a un ciclista. Según el último barómetro de la bicicleta, se ha aumentado su uso como medio de transporte. Hay casi 4 millones de españoles que pedalean a diario, como Walter y Ramón. Me he llevado sustos, como evidentemente yo creo que se los ha llevado cualquier ciclista urbano. Ya sea porque hay coches que te pasan muy cerca, no respetan la distancia que han de mantener cuando te adelantan, que salen sin mirar cuando han estado aparcados. Bueno, negligencias de todo tipo. Los carriles bici segregados del tráfico, sin que sea su uso obligatorio, sino optativo, ayudarían a que muchas personas, miles de personas en las ciudades se animaran a coger la bicicleta. Hace ya años pues había conductores que te decían vete a pasear por la acera o por qué no te vas a la casa de campo. O sea, no entendían que hay ciclistas que usamos la bici como medio de transporte y que tenemos el mismo derecho que cualquier conductor a utilizar todos los carriles de todas las calles de la ciudad. Yo creo que ahora la bicicleta en Madrid es mucho más visible, contribuye a calmar el tráfico, a que los coches conduzcan con más precaución y disminuyan la velocidad. Y claro, es mucho más seguro que haya muchas bicis a que haya una bici ocasional. Sumergidos entre el tráfico, los ciclistas se encuentran con obstáculos y tienen que dejar su carril bici para seguir avanzando. A veces algunos se saltan los semáforos para tomar la delantera a los coches o circulan por las aceras, que está prohibido. Yo diría que no repitieran el modelo de estrés que tienen los conductores que van en moto o en automóvil, porque un ciclista estresado sigue haciendo exactamente lo mismo que otros conductores, que es saltarse semáforos, ir muy deprisa, pasar muy cerca de coches que están mal aparcando. O sea, tienes que cuidar mucho eso. Tú eres tu propio cuidador, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado por la forma en que conduces. En los primeros 9 meses de este año, sin contar los fallecidos en ciudades, ha habido en carretera 34 ciclistas muertos, uno más que en todo el 2016.
Hay dos factores, ¿no?, que ayudan en parte a explicar este fenómeno. Uno es el gran aumento de ciclistas que hay en nuestras carreteras, una afición que ha proliferado pues muchísimo en los últimos años. Además que decirle que se han vendido el año pasado, en el año 2016, pues 800.000 bicicletas en todo el año. Y también, por otra parte, la otra parte de la ecuación es que también hay 700.000 vehículos más en nuestras carreteras respecto al año anterior. En parte puede explicar este aumento de los siniestros. Tráfico y los colectivos ciclistas están dando forma al primer plan estratégico de la bicicleta, para que las normas sean las mismas, proponer medidas educativas y aumentar la seguridad. Es un control de alcohol y drogas, ¿vale? Sábado, 2 de la madrugada en Madrid. En este control de alcoholemia, la policía, además de coches y motos, también para a ciclistas, la mayoría con bicicletas del servicio municipal Bicimad. Sobre fuerte. Siga. Vale, retira boquilla. Vale. Simplemente venía de una celebración, he cogido justo la bici pensando que no daría positivo, me he cruzado con un control y no, justo cuando me han hecho el test pues sí, resulta que he dado un poquito positivo. Aunque sea un medio de transporte como una bici, entiendo que hay gente que también bebe, que conduce con la bici y que hombre, que también se debería penalizar. 0,51. ¿Vale? Eso es positivo, no, lo siguiente. ¿Has cenado? Yo me he tomado un par de copas. Que sí ha cenado, digo. La verdad que no. Pues ahí está el positivo. A ellos se les sanciona igual que a cualquier otro conductor. Casi 2 de cada 10 usuarios que iban en bici, a los que se les ha hecho un control en Madrid en lo que va de año, han dado positivo. El índice de positivos en cuanto se refiere a los conductores de bicicletas es bastante alto, sobre todo porque piensan que no cometen ninguna infracción por el hecho de haber bebido alcohol. Porque ellos piensan que el hecho de ir en bicicleta no les obliga a respetar los límites en cuanto se refiere a alcohol y drogas. Cuando se lo explicamos pues se quedan sorprendidos y cuando les renunciamos pues más todavía. Últimamente estamos viendo los doble positivos que llamamos nosotros, que son positivos en alcohol y drogas. Y hoy de todos los que hemos parado pues solo han sido 2 los que han dado en alcohol y drogas. Y del resto solo un positivo, y hemos parado como unas 10, 12 bicicletas. El riesgo añadido que conlleva el conductor de una bicicleta es mucho mayor porque no lleva ningún tipo de protección. Entonces si a eso añadimos el hándicap de ir bajo los efectos de las drogas o del alcohol, pues evidentemente es un posible candidato a ser, a sufrir un accidente en cualquiera de las calles de Madrid. A los ciclistas no se les quita puntos porque no tienen obligación de tener carné de conducir, aunque ya ha habido voces como la del RACE que propuso un polémico carné de ciclistas. Quizá a lo mejor sea muy difícil aplicar un permiso por puntos al colectivo ciclista, pero lo que sí es cierto que tenemos que empezar desde la base, tenemos que empezar con la educación vial en los colegios. Es necesario que los niños conozcan la normativa de circulación de bicicletas porque son ellos mismos los usuarios de la bici en ese grupo de edad. Como veis, hay una mini ciudad. ¿Alguien sabe por dónde se circula en ciudad? En ciudad, que no en carretera. Por la derecha, pero... Por el carril derecho, vale, pero dentro del carril derecho circulo pegado a la derecha, en el medio o a la izquierda. En el medio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, abre un coche la puerta, no tienes tiempo para reaccionar. Porque si Aarón, ven por aquí. Porque si Aarón, por ejemplo, viene por el borde y yo no me di cuenta y abro la puerta, Aarón, avanza, despacito, y abro la puerta, le he dado. Guille, izquierda. Estamos en El Barraco, Ávila, en la Fundación Víctor Sastre. Aquí el más pequeño tiene 6 años y todos aprenden cómo ir seguros en 2 ruedas. Un proyecto que empezó hace 35 años como peña ciclista y escuela. Un grupo de amigos dijimos que había que crear algo positivo para nuestra juventud. Lo que hicimos era darles la alternativa de lo que era la formación, la educación física y lo que es el deporte. Nosotros no hicimos para que salieran campeones del deporte, hicimos para que salieran campeones de la sociedad. Pero también salieron campeones del deporte como su propio hijo, el ciclista Carlos Sastre, campeón del Tour de Francia en 2008, ahora vinculado a esta fundación. Atendemos un minuto todos, ¿vale?
A ver, de los cadetes que vais para Ávila, ¿quiénes vais para Ávila? ¿Ya habéis hecho el entrenamiento que tenéis que hacer todos? Sí. Vais de 2 en 2. Tener cuidado con los coches. Si viene alguno y no puede pasar, os ponéis en fila de 1 y le dejáis pasar, ¿vale? Carlos Astre pasó del ciclismo profesional a la formación de jóvenes y sigue saliendo a entrenar. Intento cada día pues respetar a las personas que tengo en la vía y siempre pues intentar respetar evidentemente al más débil, ¿no? En este caso la bicicleta, no tenemos un chasis, no tenemos nada que nos proteja, nada más que nuestro casco o las protecciones que podamos llevar, y yo creo que lo más importante es concienciarnos de eso, ¿no? Que un susto, un roce, pasar deprisa y solo el aire que desprende el coche o un camión o un furgón, pues puede hacer que te desequilibres y que te caigas, ¿no? Y que eso pues provoque un accidente mortal en muchos casos. Muchos accidentes también vienen sobre todo porque no sabemos cómo actuar cuando tenemos a un ciclista delante de nosotros, no sabemos cómo superarle, cómo adelantarle, te pones nervioso. O sea, si podemos gestionar eso de alguna manera desde la infancia, va a ser mucho más sencillo, sobre todo esa tarea en un futuro. Y el futuro está en ellos. Son parte de los miles de ciclistas que salen a la carretera para entrenar. Pertenecen a una nueva generación para los que compartir el asfalto tal vez no suponga un riesgo para ellos ni para los que van a su lado. No podemos polarizarlo en que la culpa la tiene el ciclista o la culpa la tiene el conductor. Por lo tanto, yo creo que el mensaje es: hay una convivencia que se hace necesaria, y sin esta convivencia no es seguro el transporte de la bicicleta, individualmente ningún sistema de transporte. Tenemos que respetarnos todos unos a los otros, los vehículos, los ciclistas, vamos, estamos ocupando todos el mismo espacio, digamos, la carretera. Que se pusieran en el papel de esa otra persona, de esa otra vida. Lo primero es respeto, tanto respeto que tienen personal, tuvieran respeto a la carretera, porque van encima de un armazón de hierro que pueden matar y crear un accidente terrible, crear esto o un fallecimiento de alguien, y que tuvieran paciencia en la carretera. Que todo el mundo que conducimos un coche veamos en un ciclista, en un motorista o en cualquier persona que pueda estar en ese momento por la carretera como algo débil que hay que proteger y que hay que respetar.